El Correo de Andalucía. De todos los buenos sevillanos, he sabido que la popularísima cofradía de San Bernardo tuvo su modestísimo origen en un tan entrañable como remoto antecedente de las procesiones infantiles de las Cruces de Mayo. Pues a mediados del siglo XVIII, unos chiquillos de aquel arrabal extramuros sacaban todos los días en ingenua procesión unas toscas imágenes de barro. Los niños crecieron y también sus imágenes y sus pasos, sacando dos desde 1763 por el barrio y 2 años después, ya la catedral, el miércoles santo. Tras conocer su antigüedad, nos preguntamos por qué procesiona en segundo lugar del miércoles santo, si en 1765 ya lo hacía. La respuesta es muy sencilla. Porque a raíz de la invasión francesa, la hermandad quedó disuelta. Se rehizo en 1832, haciendo estación con pasos prestados sin regularidad. Un año sí, varios no. Fueron los toreros quienes al fin la reorganizaron seriamente en 1880. Y en 1881 hizo de nuevo estación a la catedral, brillantísima por cierto, ya que estrenó prácticamente todos sus enseres procesionales. Almela Binet, 30 años después, por tanto pudo ser testigo ocular, describe los pasos estrenados en 1881, de los cuales existen ya los documentos fotográficos que ofrecemos. Y los describe en estos términos. En el primero va la imagen del Señor crucificado con el título de la Salud, escultura de singular mérito, lo mejor construido por Pedro Roldán, con la Magdalena al pie de la cruz en actitud de orar.
El paso, de estilo gótico, construido en 1881 en los talleres de don José de la Peña y Ojeda, es de mucho efecto y bien ejecutado. Observemos en la fotografía cómo lleva a los pies la imagen de la Magdalena, lo que hace desde 1841. Añade Almela Binet que el otro paso lleva a la Santísima Virgen del Refugio bajo palio, con varas y peana de plata rul, costeadas en el citado año. Luce la señora túnica y manto de terciopelo negro, ricamente bordado en oro, así como el palio, que es de igual tela y bordadura. Este riquísimo palio, obra magnífica del indiscutible maestro del bordado realce, Rodríguez Ojeda, tuvimos los sevillanos actuales ocasión de admirarlo de cerca, aunque pasado a nuevo terciopelo y debidamente restaurado, en la exposición que bajo el título La Semana Santa de ayer organizó la Caja San Fernando de Sevilla y Jerez hace unos años en su sede sevillana. En el segundo lustro de la década de los 20, esta cofradía adquiere su configuración actual, pues fija su atuendo nazareno con las características que conserva y estrena el bellísimo paso actual para el Cristo en 1925, suprimiendo la imagen de Santa María Magdalena en 1928 y estrenando el soberbio palio que le diseñara Juan Manuel Rodríguez Ojeda y que le bordara en su propio taller. En julio de 1936 perdió imágenes y la mayoría de sus enseres procesionales, como techo de palio y manto. Lo peor fue que quedaron carbonizadas sus bellísimas imágenes titulares, como este crucificado de la Salud, cuyo leño calcinado aún conserva la hermandad. En 1938, el cardenal Segura cedió en depósito a la hermandad el crucificado de la Escuela de la Natividad, que es el que conserva hoy día y cuya talla tan perfectamente armoniza con el conjunto estilístico de canastos, respiraderos y ágiles y esbeltos candelabros de guardabrisa.
El paso de palio actual es, en cuanto a bordados, reproducción del diseñado por Rodríguez Ojeda. Curiosa particularidad que presenta el sevillanísimo altar itinerante de la Virgen del Refugio consiste en que su valiosísima labor de orfebrería, entre la que destacan sus numerosas jarras de diversos tamaños, varales y respiraderos, son de metal dorado, mientras que la regla general de los pasos de palio sevillano es que sean plateados. La Hermandad de los Toreros, a la que han pertenecido los numerosos matadores de toros sevillanos desde Cúchares, es una de las punteras en devoción, número de nazarenos, buen gusto y exquisito arte procesional. Por su alto valor documental, no nos resistimos a reproducir estas 4 interesantísimas fotografías del archivo de Sánchez del Pando, fotógrafo del diario El Liberal y correspondientes a la Semana Santa de 1923 o 1924, pues se están tendiendo las vías del tranvía en el recién construido puente de San Bernardo, la primera vez que esta cofradía lo atraviesa. Según proyecto del arquitecto Juan Talavera y del ingeniero José Luis de Caso. La imagen del Cristo era la que acabamos de ver en otra fotografía, atribuida a Pedro Roldán, que fue quemada en 1936, al igual que el paso gótico sobre el que va el Cristo, acompañado por María Magdalena, con su iconográficamente habitual larga cabellera suelta y la aureola de santidad. A la bajada del flamante puente, camino de la Puerta de la Carne, vemos a la derecha el solar sobre el que luego se construiría el mercado. Poco más de un siglo de antigüedad, cuenta la Hermandad del Buen Fin, que hace estación a la catedral detrás de la de San Bernardo. Los primeros intentos de fundación de una hermandad de penitencia para rendir culto a un crucificado de pasta y una dolorosa que se hallaban en el convento franciscano de San Antonio de Padua datan del año 1882.
aunque no hizo estación hasta el de 1884, con un solo paso de los llamados de Calvario, o sea, un monte sobre el que se alza la cruz y en ella clavado Jesús, al que acompañan al menos María y Juan. De esos años son estos grabados que nos permiten conocer cómo procesionaba esta recién fundada cofradía. Este paso había pertenecido a la Hermandad de los Negritos. En 1910 hizo estación sobre el paso de la Hermandad del Cristo de San Agustín, como lo vemos en esta vieja fotografía del archivo Gelán. Entre 1918 y 1922 procesionó el Cristo del Buenfín sobre este paso, comprado en Castilleja de la Cuesta. Y a partir de 1923 sobre este, que pertenecía al misterio del Sagrado Corazón de Jesús, que no llegó a consolidarse. La composición del misterio del Calvario fue reiteradamente reformado, formándolo unas veces la Magdalena y Jesús y otras la Virgen y San Juan. Por fin, en 1930, estrenó Paso de Palio, con originales dibujos de Ignacio Gómez Millán, que presenta diversas particularidades que lo distinguen de otros y sobre todo de la proliferación habida en la década de los 20 de imitar el palio rojo de la Macarena y de encargar a Juan Manuel Rodríguez Ojeda palios de su estilo. Por el contrario, presenta un diseño audaz y de bellísima solución. Las caídas del palio son exentas, cortadas y aisladas por los varales, lo que les imprime un movimiento libre y distinto a cada una, y están decorados los finos bordados con figuras de ángeles cuyas caras, talladas en madera, se deben a la primorosa gubia de Castillo Lastrucci. No menos llamativo, pero sorprendente, es el extraordinario dibujo del techo del palio. El manto, bordado por Victoria Caro, presenta un dibujo que recuerda las varillas de un abanico y que en 1930 llamó poderosamente la atención. En 1960 estrena el manto actual, sobre terciopelo del mismo color que el anterior, azul, y dibujo inspirado en el mismo. En 1972 estrena las figuras del misterio actual, talladas por Luis Álvarez Duarte. Con este nuevo misterio, ligeramente modificado en su composición, se pasa de la anterior conmemoración de una de las últimas 7 palabras de Jesús crucificado, la de la expresión de su divina sed, por cierto, impropia, ya que la escultura muestra al Redentor ya muerto. Se pasa, decimos, a la más apropiada que reproduce la escena de la entrega del permiso otorgado por Poncio Pilato, hecha por un centurión, a Nicodemos para descolgar y hacerse cargo del cuerpo muerto de Jesús. Hacemos notar que los nazarenos de esta hermandad son los únicos en Sevilla que procesionan con el hábito franciscano,
y así lo hacen desde el año 1947. La popular Cofradía del Baratillo es otra de las muestras más palpables del desarrollo que han adquirido las hermandades de penitencia sevillanas a lo largo del siglo actual, genuino siglo de oro de nuestra Semana Santa, cuando las corporaciones cuentan con el calor y el apoyo del pueblo. Porque desde que hiciera su primera estación de penitencia en 1905 hasta hoy, media todo un abismo procesional, como veremos a través de la imagen y la palabra. Aunque en la capilla del Baratillo, levantada a finales del siglo XVII, existía una hermandad de gloria, mariana, con la vocación de piedad y árbol de la cruz, no se puede hablar cofradieramente de la hermandad del Baratillo hasta hace poco más de un siglo, en 1892, año en que le fueron aprobadas sus reglas como hermandad de penitencia con la titularidad del Cristo de la Misericordia, Nuestra Señora de la Piedad y bendito Patriarca San José. Hasta 1904 no adquirió las imágenes titulares, realizadas por el imaginero Pizarro, que son las que muestran las presentes fotografías. A partir del miércoles santo de 1906, Pizarro añadió las imágenes de San Juan, la Magdalena, las otras dos Marías y los santos varones Nicodemo y José de Arimatea, que formaban el abigarrado misterio que inconcebiblemente logró salir por la puerta de la capilla, que por entonces era 35 centímetros más baja que en la actualidad. Y salió sobre el paso prestado del triunfo de la Santa Cruz, vulgarmente conocido por la canina de la Hermandad del Santo Entierro, como puede observarse con las limitaciones propias de su antigüedad en esta valiosa fotografía. En este sencillo paso, tallado por Pizarro, artista que no pasó de correcto y noble artesano, procesionó la Piedad del Baratillo desde 1908 hasta 1943. En la composición del misterio, con el paso de los años, le fueron eliminando figuras, empezando por los santos varones, después las Marías, al final la Magdalena, quedando solo sobre el paso antiguo, desde 1940, la Virgen y el Cristo que tallara Pizarro. En 1939 estrena paso de palio propio, de terciopelo azul, bordado en los talleres de Caro, modesto, pero de línea airosa y sevillana. Como ha sucedido con otras cofradías en nuestro siglo, la adición de paso de palio, y sobre todo, si el imaginero ha acertado en la hechura de la imagen mariana dolorosa y el diseño del palio, ha respondido a la gracia y el bien andar del paso. El pellizco que ello produce en la calle ha enfervorizado no solo a los hermanos, sino al barrio entero. Este hecho es perfectamente aplicable a la Hermandad del Baratillo a partir del estreno del palio en 1939. Dicha ascensión devota es ya meteórica. En solo un lustro, la cofradía se transforma. El primer afortunado ensayo consiste en dejar a la Piedad y el Cristo solos en el paso. El segundo, intento tímido todavía, es el ensayo del atuendo nazareno, tornado del de túnica blanca con capa y antifaz negro al de cola azul, ensayado en el cuerpo de nazarenos de la Virgen. El tercero, brillante, es el estreno de las andas del paso de misterio, que es el que procesiona actualmente y que son sevillanísimos. Y el acierto definitivo, que impregnó de devoción no solo al barrio, sino a Sevilla entera, fue el logro escultórico de la Virgen de la Piedad de Fernández Andes, de exquisita armonía, y del impresionante Cristo de la Misericordia, estremecedoramente caído sobre el regazo materno, componiendo ambas imágenes un conjunto armónico
distinto y distante de las reglas iconográficas medievales en el misterio de la piedad. Durante 3 años exhibe un nuevo palio que pronto es sustituido por el actual, estrenado en 1954, bordado en oro sobre terciopelo morado, que es celebradísimo por la muchedumbre debido a su enorme parecido en silueta, dibujos y aún en los calados de malla al genial palio rojo de la Macarena, que no solamente tiene pellizco, sino ángel y hasta duende, y la locura emocional si bajo ese palio se ve el rostro mágico de la esperanza. Desde entonces, el desfile procesional de la Cofradía del Baratillo se desliza entre una multitud compacta y enfervorizada. Existen fotos antiguas que demuestran cómo estaba de desierta la calle Adriano a la salida de la cofradía, allá en la década de los 20 y en la irregular de los 30. Ahora, su salida y su entrada son memorables y todo su recorrido apoteósico.